Hola a todos, bueno, vamos a dar el tema 8, este es el último tema de la asignatura y trata sobre hidrostática y vamos a ver cómo calcular fuerzas sobre volúmenes y fuerzas sobre superficies sumergidas, ¿de acuerdo? Vamos a ver una aproximación sencilla mediante la estática, la mecánica en la parte de la estática a este problema, ¿de acuerdo? En este caso vemos una imagen del puerto de Santa Cruz de Tenerife, ¿de acuerdo? Vemos barcos, vemos muros de separación del muelle y muchas estructuras que tienen que aguantar mucha presión. Recordarán del tema 7, que estuvimos viendo que a mayor profundidad, mayor presión, y recordarán que dentro de un líquido todas las presiones se transmiten de un lado a otro y en todas las direcciones, con lo cual un objeto sumergido sufrirá presiones en todas las direcciones. De manera que cualquier estructura que se hace en un líquido ha de tener en cuenta todas estas presiones, ¿de acuerdo? Y ha de tener en cuenta, por tanto, las fuerzas a las que va a estar sometido. ¿De acuerdo? Muy bien. El objetivo, por tanto, de este tema es entender las fuerzas que actúan sobre todo objeto sumergido y cómo calcularlas, dada su gran importancia en la ingeniería civil de costas. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, la más importante probablemente de todo este capítulo, es ¿por qué flota un barco? ¿De acuerdo? Un barco hecho de metal, por ejemplo, que es un material mucho más pesado que el agua. ¿Por qué flota? ¿Cómo puede ser que un barco, especialmente estos barcos impresionantes que se ven de gran tonelaje que son frecuentes en nuestros puertos, cómo puede ser que flote? Si ya sabes la respuesta, pues enhorabuena. Y si no sabes la respuesta, piensa un poco, ¿de acuerdo? Piensa a ver cómo puede ser que el barco flote y sea más ligero que el agua. ¿Cuál es el truco? Bueno, el truco es entender que la fuerza de empuje que permite que el objeto flote en el agua se explica fácilmente tan solo teniendo en cuenta que el objeto que se introduce dentro del agua ha de desplazar parte de ese agua hacia afuera, es decir, subirla, ¿de acuerdo? ¿Y qué volumen de agua? El volumen que ha introducido dentro del medio, ¿de acuerdo? Por tanto, sufrirá una fuerza neta igual a la del peso del agua desplazada. Todo ese peso que desplaza hacia arriba lo está levantando, entre comillas, con lo cual va a sufrir una fuerza hacia arriba equivalente al peso de ese volumen de agua. ¿De acuerdo? En este caso pueden ver, por ejemplo, como un barco que pesa tanto como un objeto que se sumergiría rápidamente hasta el fondo del mar, un barco con el mismo peso de gran tonelaje se puede mantener flotando, ¿de acuerdo? Porque el volumen está diseñado de tal manera que el volumen de agua que desplaza es suficiente como para nivelar su peso propio, debido a la gravedad, con la fuerza de empuje hacia arriba, ¿de acuerdo? La fuerza de lo que en inglés se llama el buoyant force, ¿de acuerdo? Lo que le permite tener flotabilidad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengan conceptualmente ya en su cabeza. Los que hayan hecho la práctica de laboratorio de densidad de objetos se acordarán muy bien cómo calcularon las densidades de los objetos teniendo en cuenta este principio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fuerzas sobre volúmenes sumergidos. En este caso lo que tenemos lo que acabamos de explicar es el principio de Arquímedes, ¿de acuerdo? Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza vertical dirigida hacia arriba llamada empuje, cuyo valor es igual a el volumen del objeto por el peso específico del medio en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Además, el empuje se aplica en el centroide del volumen, que no necesariamente coincide con el centro de gravedad del cuerpo. ¿De acuerdo? La fuerza neta de todas las fuerzas que sufre el objeto en cada punto de su superficie, se puede sustituir todas esas fuerzas diferentes por una sola fuerza total que se dibuja centrada desde el centroide del volumen. ¿De acuerdo? Esto podemos explicarlo rápidamente recordando la hidrostática que vimos en el tema 7 anterior, ¿de acuerdo? Imaginemos un cilindro sumergido y la presión siempre es mayor a mayor profundidad, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el puntero láser
Y aquí podrán ver que a diferentes presiones, a diferentes alturas, perdón, tenemos diferentes presiones. De eso nos acordamos del tema anterior. La presión es el peso específico del agua, ¿de acuerdo? Por la profundidad. La presión que hay en cada molécula o en cada elemento de líquido en un vaso como este será el peso específico del agua por la profundidad a la que se encuentra ese punto, ¿de acuerdo? Y la fuerza, si lo recuerdan, siempre es la presión por el área, con lo cual la fuerza sobre una superficie siempre va a ser la presión por el área sobre la cual estamos calculando esa fuerza. Si es el lateral de un objeto, pues el área de ese lateral del objeto. Si es un cilindro, pues el área de esa parte del cilindro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fuerza neta siempre será hacia arriba, ¿de acuerdo? A mayor presión, a mayor profundidad que diga, hay mayor presión. Y en el caso, por ejemplo, de un cilindro sumergido, como es este caso, las áreas son las mismas. Y en este caso se puede ver claramente que la presión, este es un ejemplo para ver rápidamente que a mayor presión la fuerza es mayor, con lo cual se desplazará hacia arriba, ¿de acuerdo? En este caso el empuje será la diferencia entre la fuerza 2 y la fuerza 1, que son contrarias, ¿de acuerdo? Y verán que esto es igual a, si sustituyen aquí los valores, verán que sacamos factor común peso específico del agua por diferencia de profundidades, que no viene a ser otra cosa que la altura del cilindro, multiplicada por el área, con lo cual es el volumen del cilindro, porque es el área por su altura, por el peso específico del agua. Esto es lo que vimos, de hecho, en la práctica que hicimos en el laboratorio, ¿de acuerdo? La próxima vez, por tanto, que veamos un gran barco, podremos imaginar la gran cantidad de agua que desplaza, ¿de acuerdo? Cada vez que vuelvan a ver, estén, por ejemplo, en el puerto de Santa Cruz y vean un gran barco carguero, dense cuenta que el barco está desplazando un volumen de agua tal que le hace sostenerse, ¿de acuerdo? Podrían imaginarse, por ejemplo, un barco con una masa de 50.000 toneladas, con lo cual ese barco está toda su parte sumergida, tiene un volumen total que el agua que ocupa ese volumen, ¿de acuerdo? Pesaría 50.000 toneladas. Con lo cual, cada vez que vean un barco grande, imagínense la gran cantidad de agua que desplaza hacia afuera del nivel del mar y gracias a lo cual no se hunde el barco, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver problemas, son problemas muy sencillos. Por ejemplo, un cuerpo sólido de volumen V, ¿de acuerdo? Que es el cuerpo que pueden ver aquí. Desconocido, pesa 5 newtons en el aire y 3,5 newtons cuando está totalmente sumergido en agua. Calcular A, el volumen, y B, el peso específico relativo al agua de este cuerpo. Bueno, en primer lugar, el peso, que son 3,5 newtons, no viene a ser otra cosa que el peso específico del material por su volumen. ¿De acuerdo? Es una redundancia porque el peso específico es su masa dividida por el volumen. ¿De acuerdo? Perdón, su masa por gravedad dividida por volumen. Con lo cual, es decir, su peso. Pero como es peso específico, estoy hablando de la ecuación 1, ¿de acuerdo? Como tenemos el peso específico del material, lo multiplicamos por su volumen, pues nos da el peso. Si queremos calcular el empuje que va a sufrir al ser sumergido, es decir, esta E, ¿de acuerdo? Este empuje, tenemos que saber el volumen de agua que desplaza y el peso específico del agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos ecuación 2. Y sabemos que va a ser igual a la componente del peso, ¿de acuerdo? Menos el peso sumergido. ¿De acuerdo? Del peso del objeto en el aire, no el peso del aire, sino el peso del objeto en el aire menos el peso sumergido. Y sabemos que va a ser 1,5 newtons porque nos lo dicen en el problema. Pesa 5 newtons en el aire y 3,5 sumergido, con lo cual hay una diferencia de 1,5 newtons. Muy bien, pues si sabemos que esa diferencia, que es el empuje, es de 1,5, podemos saber, mediante esta fórmula de aquí, el volumen, ¿de acuerdo? Despejamos el volumen. El volumen será igual a el empuje dividido por el peso específico del agua. Esto lo tenemos fácilmente en metros al cubo, ¿de acuerdo? Y lo interesante para tener una unidad más entendible serían centímetros cúbicos. Si lo pasamos, verán que esos son 150 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Parte B.
Peso específico relativo al agua de este cuerpo. Bueno, el peso específico relativo al agua no es más que coger el peso específico del material, dividirlo por el del agua. ¿De acuerdo? Usamos las ecuaciones 1 y 2 y se darán cuenta que si uno divide esto entre esto, ¿de acuerdo? Te va a quedar P del aire entre empuje. Y esto nos da 2.33 como valor relativo. ¿De acuerdo? El peso específico relativo es de 2.33. Flotación. Un cuerpo flota cuando su peso, iguala al empuje estando parcialmente sumergido. ¿De acuerdo? En ese caso, cuando el peso igual al empuje que el líquido ejerce sobre el objeto son iguales, queda sumergido. La condición de flotar, por lo tanto, implica que se satisface esa ecuación. Peso igual a empuje. Y para que eso sea posible, el peso específico del sólido debe ser menor que el del líquido. ¿De acuerdo? Veamos. Un cilindro de madera de 50 centímetros de altura y 30 centímetros de diámetro está flotando en el agua. Si el peso específico relativo al agua de esta madera es 0,6, en efecto es menor que la del agua porque es 0,6, determinar la altura h de la parte sumergida. Bueno, en este caso es muy sencillo. El peso del cilindro de madera es pi r cuadrado, es decir, la superficie del área por la altura, que son 0,5 metros de altura, ¿de acuerdo? Por su peso específico, ¿de acuerdo? El peso específico es de 0,6 por 10, que es el del agua, porque es 0,6 relativo, con lo cual son 6 kilonewton por metro cúbico. Y eso nos va a dar un peso del cilindro de madera de 0,212 kilonewtons. Para calcular el empuje, solo tenemos que tener en cuenta solo el volumen sumergido, ¿de acuerdo? Sabemos el peso total del objeto, pero ahora lo que vamos a hacer es calcular el empuje debido al volumen que desplaza. Entonces, el volumen que desplaza, que será pi r cuadrado por h, que es la altura del objeto sumergido, por la densidad específica, por el peso específico del agua. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar pi por 0,15 al cuadrado por h por 10. Y esto lo vamos a igualar al peso, que son 0,12. ¿De acuerdo? Porque está en equilibrio. Con lo cual, de aquí, de esta relación, podemos sacar h. ¿De acuerdo? De manera que h va a ser 0,3, que son en metros, lo cual es igual a 30 centímetros. Bien, veamos otro problema. Un globo de aire caliente, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos un medio líquido que es un gas de menor densidad rodeado por un gas de mayor densidad, ¿de acuerdo? Un globo de aire caliente tiene un volumen igual a 2.800 metros cúbicos, sabiendo que el peso específico del aire en el interior del globo es 0,8 veces la del aire a 25 grados y que el de este último es de 9,3 newton por metro cúbico. Calcula el peso máximo que debe tener el globo más todos sus accesorios para poder levantar una carga de 200 kilogramos. ¿De acuerdo? 200 kilogramos sería masa por gravedad aproximadamente unos 2.000 newtons. Con lo cual, en primer lugar, veamos el peso total. El peso total va a ser el peso máximo que puede pesar el globo, ¿de acuerdo? Que es lo que nos están pidiendo, más los 2.000 newtons de la carga, ¿de acuerdo? Más el peso del volumen que tiene incorporado dentro, ¿de acuerdo? Son los 2.800 metros cúbicos por 0,8 por 9,3, ¿de acuerdo? De peso específico. Eso nos va a dar una cantidad total más el peso máximo, que es la incógnita de nuestro problema. Ahora veamos el empuje. El empuje va a ser el de ese volumen por el peso específico del aire. ¿De acuerdo? Los 2.800 por los 9,3 del aire. Y eso nos da 26.000 newtons. ¿De acuerdo? Con lo cual lo vamos a igualar al peso, que es peso máximo del globo más los 22.000. Con lo cual, si queremos que suba, queremos que el empuje sea mayor que el peso, esta cantidad tiene que ser mayor que el peso máximo del globo más los 22.000. Eso nos determina que el peso máximo del globo ha de ser menor a 3.200 newtons, es decir, unos 321 kilogramos solamente el peso completo del globo de aire, ¿de acuerdo? No puede pesar más de 321 kilogramos. Veamos otro ejemplo. Una esfera de 30 centímetros de diámetro y un peso específico relativo igual a 13,5, es decir, es 13,5 veces más pesado, ¿de acuerdo?, que el agua, debe ser levantada desde el fondo del mar. Para ello se usa una gran boya, ¿de acuerdo?, que tiene 2 metros de altura y un peso específico relativo igual a 0,45
respecto del agua. Determinar la altura h a partir de la cual la esfera comienza a levantarse. Bueno, en este caso tenemos que saber en primer lugar el volumen de la esfera, ¿de acuerdo? Lo calculamos con el volumen con el radio que tiene, que son 0,15 metros, y sacamos el volumen de la esfera. Con lo cual, su peso, sabemos el volumen, sabemos el peso específico, es de 1908,5 newtons. ¿El volumen de la boya cuál es? Pues el volumen de la boya es, como es un cilindro, pues hacemos pi por el radio al cuadrado por 2. ¿De acuerdo? Porque 2 son los metros de altura que tiene la boya. Recuerden que estamos calculando su peso total. Y por lo tanto su peso total son 1767,2 newtons. Con lo cual, el empuje, hacemos exactamente lo mismo que antes. Para saber si esto se levanta o no. El sistema, boya y peso. Vamos a determinar de nuevo otra vez la ecuación con un h que nos solvente la condición de que esto flote. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el volumen de la esfera, ¿de acuerdo? Más el volumen del cilindro sumergido, ¿de acuerdo? Porque h es la cantidad que queda, la altura que queda fuera, por el peso específico del agua, tiene que ser igual a todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Sustituimos. Y esto tiene que ser igual a los pesos, al peso total del sistema, ¿de acuerdo? El empuje lo igualamos al peso total, que es el peso de la boya más el peso de la esfera, ¿de acuerdo? Y esto nos permite solventar la h, resolver el valor de h, la incógnita. En este caso nos sale que h basta con que sea 20 centímetros, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Tenemos una viga de madera de peso específico relativo igual a 0,65, de nuevo es más ligera que el agua, con sección cuadrada de 5 por 5 centímetros y 2 metros de largo. Determinar el peso del trozo de plomo, cuando el plomo es el peso específico del plomo es 11,4 veces el peso específico del agua, que debe agregarse en el extremo de la viga para que cuando se sumerja a ella, la viga en el interior del agua, quede vertical y quede unos 30 centímetros por encima de la superficie del agua. Es exactamente el mismo problema que hemos resuelto antes, ¿de acuerdo? Suponer que el volumen del trozo de plomo es despreciable, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no contribuye al empuje. Bueno, en este caso, si igualan la condición del peso al empuje, verán que les va a dar el peso del trozo de plomo tiene que ser de 10 newtons, ¿de acuerdo? Problema. Un bloque de acero está flotando en la superficie que separa mercurio y agua. Sabiendo que los pesos específicos del acero y el mercurio son respectivamente 7 y 11,4 veces el del agua, calcular la relación A-B que guardan las alturas de las partes sumergidas en agua y mercurio respectivamente. ¿De acuerdo? Llamamos a EA, al empuje que recibe por parte del agua, y empuje HG, el del mercurio, ¿de acuerdo? Si B es el peso del bloque y A es el área de su base, entonces simplemente tenemos que calcular los empujes usando las fórmulas de los volúmenes y los pesos específicos y hacer la condición de que el empuje por la parte del agua más el empuje por la parte del mercurio sean igual al peso del bloque, ¿de acuerdo? Finalmente verán que la relación AB tiene que ser de 0,733, ¿de acuerdo? Pasamos a la segunda parte del tema. Fuerzas sobre superficies sumergidas, ¿de acuerdo? En este caso lo que tenemos son objetos sumergidos en agua y queremos calcular las fuerzas a las que están sometidos esos objetos por el volumen de agua, ¿de acuerdo? Vamos a ver un caso muy simple. La fuerza sobre una superficie plana horizontal. Este lo hemos resuelto ya previamente en el tema anterior, ¿de acuerdo? Sabemos que a cierta profundidad h va a haber una presión y sabemos que la presión es igual a fuerza partido por área, con lo cual la fuerza es la presión por el área. Siempre vamos a poder calcular la fuerza si nos dicen el área sobre la cual nos lo piden, ¿de acuerdo? Y evidentemente siempre va a estar sobre el centroide de la figura que forma el fondo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, la fuerza resultante, la FR, siempre va a ser el área por la presión. Y la presión es la profundidad por el peso específico del agua.
Así que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Veamos. Un caso un poco más general, ¿de acuerdo? Supongamos que tenemos una superficie arbitraria, un área con una forma completamente arbitraria. Bueno, solo necesito saber el centroide, a qué profundidad está, ¿de acuerdo? Y una cosa que se llama centro de presión, que lo podremos calcular con unas fórmulas que nos vienen dadas en las tablas de los líquidos. Con lo cual, no se preocupen, de nuevo nos vamos a la tabla y en función al tipo de área, podremos, por ejemplo, un círculo o un triángulo o un cuadrado, podremos saber la fórmula para la profundidad del centro de presión, ¿de acuerdo? Veamos cómo funciona este asunto. En primer lugar, tenemos una superficie arbitraria, ¿de acuerdo? Sumergida con un área. La fuerza resultante F, que ejerce el líquido por la izquierda, en este caso, en este dibujo, ¿de acuerdo? Sobre una superficie plana área, ¿de acuerdo? Recuerden, por cierto, que la presión se ejerce sobre elementos en cualquier volumen, en cualquier parte del volumen. Y las fuerzas están dirigidas en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Por si están pensando cómo puede ser que ejerza una presión. Pues evidentemente sí, si uno tiene un objeto aquí, va a estar sufriendo una fuerza lateral, ¿de acuerdo? Una fuerza variable que depende de la profundidad y por tanto una presión a cada altura va a tener una presión diferente, a cada profundidad. Entonces, sin tener en cuenta la presión atmosférica, que en general la suponemos, la sacamos del problema, la suponemos constante y la quitamos, la fuerza siempre depende del área y la presión en el punto, ¿de acuerdo? Con lo cual es el área por la altura del centroide, la profundidad a la que está el centroide de la superficie, por el peso específico del líquido, ¿de acuerdo? De esta manera podemos saber rápidamente la fuerza, el valor, la magnitud de la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Repetimos, el área por la profundidad del centroide por el peso específico del agua, es muy fácil. Y a continuación, una vez sabemos esta fuerza, podemos calcular lo que vendría a ser la profundidad del centro de presión. Ojo, esto es el centro de presión, no es la fuerza sobre el centroide, es simplemente el centro de presión, ¿de acuerdo? Punto de aplicación de esa fuerza que hemos calculado antes, ¿de acuerdo? Que la hemos calculado usando el centroide, pero no quiere decir que esté aplicada en el centroide, ¿de acuerdo? Está aplicada sobre el centro de presión. ¿Cómo calculamos el centro de presión? Pues el centro de presión no viene a ser más que esta fórmula de aquí. La profundidad del centroide más esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Y esto no viene a ser más que el momento de inercia de ese área dividido por el área partido por el punto del centroide. Solo tenemos que recordar esta fórmula, que la podemos apuntar, ¿de acuerdo? Y esta fórmula de aquí, este elemento que desconocemos, nos vendrá dado en la tabla de los líquidos. Lo vamos a ver en los ejemplos que vienen a continuación, ¿de acuerdo? Esta es una cantidad que se encuentra en la tabla de propiedades líquidos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo más importante, una presa, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo más importante, una presa. Calcular la profundidad del centro de presión, el HCP, y la fuerza total que la pared de una presa de 20 metros de anchura, la anchura sería perpendicular a la pantalla que ustedes están viendo, por parte del agua, recibe por parte del agua, perdón, cuando esta última tiene una altura de 10 metros, ¿de acuerdo? Tenemos 10 metros de agua, una columna de 10 metros de agua sobre una presa de 20 metros de anchura. Con lo cual, el área sobre la que está siendo ejercida la presión y todas las fuerzas es un área de 20 por 10. 20 es un cuadrado, con lo cual tenemos una anchura B de 20 y una altura H de 10. Esos son 200 metros cuadrados. El centro, la profundidad del centroide, ¿vale? El punto del centroide, como es un cuadrado, pues coincide con el centro geométrico del cuadrado, ¿de acuerdo? Y viene a ser 5 metros en efecto. Y la fuerza, por tanto, será el área por el peso específico por la posición desde superficie de este centroide. Con lo cual 200 por 10 por 5. Eso nos viene a dar, 2 por 5 son 10, son 1000 por 10, ¿de acuerdo? Son 10 a la 3, 10 a la 4. A ver, 5, 2 por 5 son 10, son 1000 por 10 son 10.000, ¿de acuerdo?
sí, creo que esto está aquí, esto está mal. Esto sería 200 por 10, son 2000, ¿de acuerdo? 2000 a 2000, bueno, vamos a poner simplemente 5 por 200 son 1000. Por 10 son 10.000, que son 10 a la 4. Por 10 a la 3 son 10 a la 7, con lo cual tenemos 10 meganewtons. En efecto, sí, está correcto. Son 10 por 10 a la 6, ¿de acuerdo? 10 por 10 a la 6 es 10 por 10 a la 7, es 10 a la 7, perdón. Con lo cual tenemos, en efecto, lo que está mal es este 1, aquí no es un 1, ¿de acuerdo? Aquí es un 10, discúlpenme, pero en efecto está correcto aquí, son 10 meganewtons. ¿Ok? Y ahora, en el caso de un cuadrado, este elemento de aquí, lo van a ver para el caso de un cuadrado, siempre vale h, que es la altura, partido por 12. Esta es la formulita que les digo que está en la tabla de propiedades de los líquidos. Con lo cual, el momento de inercia dividido por el área siempre va a ser h cuadrado partido por 12, h son 10, con lo cual son 10, 100 entre 12, que son 8.33. Esto nos permite saber que la profundidad del centro de presión van a ser los 5 más 8.33 entre 5. Esos son 6.67 metros. Es decir, que si tiene una profundidad de 10 metros de profundidad, ¿de acuerdo? El centro de presión va a estar un poco más abajo del centroide. Como es lógico, porque a mayores profundidades la fuerza es mayor, con lo cual está ligeramente desplazado hacia abajo. Con lo cual la fuerza total, la fuerza distribuida que se está ejerciendo sobre esa pared, la podemos sustituir si necesitamos hacer un cálculo de la estática de ese elemento, ¿de acuerdo? Del equilibrio estático, pues podemos considerar que es una única fuerza a 6.67 metros. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo muy sencillo. Tenemos una ventana circular de 3 metros de diámetro y está a una profundidad de 5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, el punto del centroide será los 5 metros más 1,5, que es la mitad del área. ¿De acuerdo? Tenemos 6.5 metros de profundidad del centroide. El área, pi r cuadrado, 7.1 metro cuadrado. Y en el caso de un cilindro, perdón, de un círculo, la fórmula del momento de inercia dividido por el área es h cuadrado partido por 16. Recordemos que para un rectángulo es h cuadrado partido por 12, para una circunferencia es h cuadrado partido por 16 y después veremos que para un triángulo es h cuadrado partido por 18. ¿De acuerdo? De acuerdo, esto lo calculamos así y ahora ya podemos calcular fuerza y profundidad del centro de presión. No hay más que aplicar las fórmulas. Veamos otro ejemplo muy sencillo. Caso bastante más general. Fuerza sobre una superficie inclinada, plana y de forma arbitraria. ¿De acuerdo? En este caso es lo mismo que antes. Las fórmulas que deben usarse son similares. Incluso la fuerza resultante se sigue calculando de la misma forma. ¿De acuerdo? La fuerza resultante, que es esta fuerza que ustedes pueden ver aquí, siempre perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Va a tener un valor, ¿de acuerdo? Un valor que es el área por la presión en el punto del centroide, ¿de acuerdo? Con lo cual es la profundidad del centroide, ¿de acuerdo? La HC, ese valor de profundidad a la cual está el centroide de la superficie, de la figura de la superficie inclinada, ¿de acuerdo? Por la densidad, por el peso específico del líquido, ¿de acuerdo? Ahora bien, cambia un poco la manera de calcular la profundidad, ¿de acuerdo? A la cual está el centro de presión. Es igual que antes, pero añadimos seno cuadrado del ángulo. Muy fácil, es como si tuviéramos aquí esta superficie, tiene un ángulo, pues multiplicamos en el segundo término seno cuadrado del ángulo. Sencillo. Veamos un ejemplo. Problema. Calcular la fuerza total que el agua ejerce sobre la compuerta triangular. Ya ven que en este caso metemos la compuerta en una forma de triángulo. De 2 metros de altura por 1,5 de base y determinar también la profundidad del centro de presión. Recordemos, esto parece muy complicado, pero es muy sencillo. Tenemos los 60 grados, con lo cual podemos aplicar el seno cuadrado de 60, ¿de acuerdo? Y un momento.
Estos 60 grados. Exacto, estos 60 grados, ojo, que no es el ángulo sobre el cual tenemos que aplicar la fórmula. Pero lo vamos a ver ahora, me estoy adelantando. Primero de todo, para el triángulo, la altura es 1,5 y la base son 2. Con lo cual, el centroide va a estar a los 3 metros, ¿de acuerdo? 3 metros, más este poquito más de aquí de profundidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, más, si se hacen los cálculos, van a ver que son 2/3 por 1,5 por el seno de los 30 grados, ¿de acuerdo? Fíjense que este ángulo de aquí, este ángulo de esta figura con la horizontal, fíjense que estos son más o menos 45, con lo cual es un poco menos de 45, ¿de acuerdo? No son los 60. El 60 que están marcados aquí es otra cosa, ¿de acuerdo? Estos 60 que están marcados aquí son este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? El ángulo con la vertical. Pero a nosotros nos interesa el ángulo con la horizontal, con lo cual van a ser el ángulo con la vertical, ¿vale? 90 menos el ángulo con la vertical, ¿de acuerdo? El ángulo de esta línea con la horizontal siempre serán 90, que es la suma de los dos, ¿de acuerdo? Menos el de la vertical, que es este de aquí. Con lo cual 90 menos 60, 30, ¿de acuerdo? Piénsenlo ustedes porque probablemente escuchándome a mí decirlo no les sirve mucho. ¿De acuerdo? Piénsenlo y verán que son 30 grados, es bastante sencillo. Con lo cual, la profundidad del centroide son 3,5 metros. Presión a esa profundidad, pues 35 kilopascales, ¿de acuerdo? Muy fácil. Después, el área son 1,5 metros cuadrados, con lo cual la fuerza es los 1,5 metros cuadrados por 35 kilopascales, que es la profundidad y el peso específico. Eso nos da 52,5 kilonewtons. ¿Y dónde está aplicada esa fuerza neta? Bueno, veamos, tenemos el momento de inercia dividido por área, en el caso del triángulo era lo que les dije antes, h cuadrado partido 18, y eso nos da 0,125 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Con lo cual, la profundidad a la cual está el centro de presión son, esto está mal aquí, esto es CP, ¿de acuerdo? La profundidad del HCP es 3,5 más 0,25 metros cuadrados por el seno cuadrado, ¿de acuerdo? Dividido por los 3,5 metros, ¿de acuerdo? Fíjense que la fórmula es esta. Esto más esto multiplicado seno cuadrado dividido HC. Con lo cual tenemos esto más 0,25, que es todo esto, ¿de acuerdo? Multiplicado por el seno cuadrado, dividido por el 3,5. Y eso nos da a 3,509 metros. Es decir, muy cerca, ¿de acuerdo? Muy cerca de donde está el vértice. Y muy cerca, desde luego, del centroide, porque el centroide está a 3,5 metros y esto está muy cerca, a 3,509. ¿De acuerdo? Veamos un último ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos un panel ABC, tenemos este panel de aquí, ABC, ¿de acuerdo? Que tiene esta forma. Si vemos la sección, tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Es un triángulo, ¿de acuerdo? El panel ABC de la parte inclinada de un tanque de agua, ¿de acuerdo? Este es el tanque de agua, el agua está aquí, esta es la superficie a presión atmosférica y esto está sufriendo una presión, como es evidente, desde el agua hacia la superficie del tanque. Es un triángulo isósceles con su vértice en A y su base BC mide 2 metros. Calcule la fuerza total que el agua ejerce sobre este panel y la profundidad de su punto de aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso tenemos que saber este ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Con la horizontal. Y si nos dicen que estos son 3 metros y estos son 4, pues rápidamente ustedes saben que el ángulo es la tangente de θ es 4 entre 3, ¿de acuerdo? Con lo cual, arco tangente de 4 entre 3 es el ángulo. ¿De acuerdo? La profundidad, ¿de acuerdo? La altura, perdón, del triángulo son los 4 metros entre el seno del ángulo de 53, ¿de acuerdo? Esos son 5 metros. Y la altura, el punto del centroide, que va a estar en h tercios, ¿de acuerdo? Es de h entre 3 seno 53, son 1,33 metros, ¿de acuerdo? El área es muy fácil de calcular, ¿de acuerdo? Son los 5 metros cuadrados
y con lo cual la presión en el punto centroide va a ser el HC, que son los 1.33, por la presión en ese punto, ¿de acuerdo? Perdón, por el peso específico, y eso nos va a dar 13.3 kilopascales. Fuerza, la presión en el punto del centroide por la profundidad del centroide, ¿de acuerdo? Que son los 13.3 kilopascales, por el área, 66.5 kilonewtons. En este caso, de nuevo, aplicamos la fórmula que vimos antes, ¿de acuerdo? Que es h cuadrado partido 18, porque es un triángulo. Pues tenemos h cuadrado partido 18, en este caso es 1.39 metros cuadrados. Y podemos calcular, igual que antes, la profundidad del centro de presión. ¿De acuerdo? Con todo esto hemos visto el tema 8, hidrostática. Esta ha sido una clase muy rápida, en la cual les he repasado todos los conceptos de las fuerzas sobre volúmenes y sobre cuerpos sumergidos, ¿de acuerdo? Cuerpos volumétricos sumergidos y superficies sumergidas. En las siguientes clases veremos problemas, y cuando terminemos los problemas de este tema, pues en efecto vamos a repasar todos los problemas que ustedes me pidan uno por uno. ¿De acuerdo? Hay uno que ya me han pedido, que era el último tema del tema de... último problema de armaduras. Ese no lo resolví y me están pidiendo las soluciones, uno de sus compañeros. No me olvido, ¿de acuerdo? Lo vamos a repasar. Después tenemos pendiente resolver un tema de aquella tubería que subía y bajaba, ¿de acuerdo? Ustedes en clase me preguntaban, profe, ¿qué va a pasar? ¿Qué presión tiene que haber para que a ver si sale el agua o no sale el agua? Eso creo que era Peter Grab. No, Peter no. No me acuerdo. Jack Bolton. Jack Bolton me decía, profe, eso, mire, sé lo que me lo tiene que explicar, ¿eh? Bueno, Jack, te lo voy a explicar, ¿de acuerdo? En la próxima clase te lo voy a explicar, lo mandaré en vídeo como siempre, y todas las preguntas que ustedes me vayan enviando, intentaré siempre contestarlas para toda la clase. Y lo que les iba a decir es que a continuación lo que vamos a hacer es exámenes, problemas de exámenes, de manera que ustedes cuando llegue al examen lo van a abordar, ¿de acuerdo? No se preocupen. Así que nada, buen fin de semana, buen jueves, buen viernes y buen fin de semana. Y cuídense mucho. Adiós.